Hola, bienvenidos al canal de mayores. Hoy os venimos a hablar sobre un pintor ruso, Alexei von Jablinski, un pintor ruso del 1864 a 1941, pintor expresionista que desarrolló fuera de Rusia su carrera, primero en Alemania y después en Francia y en Suiza. Él, aunque estaba predestinado para ser militar, visitó la exposición de Moscú en 1880 y le encantó tanto que dejó la carrera militar y empezó a estudiar en la Academia de San Petersburgo de Arte. Más tarde los métodos academicistas no le gustaban tanto, no iban con él, y entabló relaciones con algunos pintores que le iniciaron en los elementos de los Nabis, que eran artistas franceses de finales del siglo XIX, y le iniciaron también en los principios del sinteticismo. Desde el punto de vista estilístico, es considerado expresionista, pero en su pintura no encontramos el espíritu pesimista y agónico tan característico del expresionismo. Ya en 1905 viaja a Francia, donde conoce y estudia las obras de Gauguin y Van Gogh. Admira a aquellos autores. Tuvo la oportunidad de conocer a Matisse, a los pintores del fauvismo, y junto a ellos se expondrá en el Salón de Otoño de ese mismo año. En 1907 conoce a Kandinsky y se va a convertir en su amigo y colaborador artístico. En 1911, Jablinski expone las características de sus obras en estos años. No hay que olvidar que, como casi todos sus compañeros alemanes, su pintura estuvo marcada en lo espiritual y lo artístico, por el sentido musical y el misticismo inspirado en la teosofía y por la sencillez de las formas. En los años 1911 y 12 son las etapas de un primer apogeo estilístico y son los retratos de estos años los que comienzan a hacerle famoso. Cuando comienza verdaderamente su interés por la representación de rostro bajo el impacto que le había producido en su juventud aquellos iconos rusos, el rostro humano se va a convertir en el tema central de su obra y en el que no se busca el parecido físico, sino el tipo humano que representa. Retratos principalmente de mujeres a las que conocía. Al principio las pinta con accesorios que usan sombreros, ala anchas, abanico. Poco después de pasar tiempo con Matisse y Nolde, despeja todos estos elementos del retrato y se centra exclusivamente en la forma de la cabeza. Los retratos van a ir evolucionando, como iremos viendo desde el inicio del expresionismo, hacia formas cada vez más simplificadas que desembocarán en un tipo de retratos casi abstractos, pintados con apenas unos cuantos planos geométricos de color. Y si tenemos que hablar del color, el color rojo predominante, ese color que nos habla de esa influencia de la cultura rusa. En Rusia el color rojo tiene una especial significación. Existe en la casa tradicional rusa un espacio conocido como el Rincón Rojo, que es como se denomina el lugar principal de la casa, lugar privilegiado donde se colocan los iconos y los objetos más hermosos del hogar. Así, rojo viene a ser sinónimo de espiritualidad. También vemos y observamos la gran influencia de los iconos, tanto en colores como la simplificación formal, que nos recuerda a esas representaciones medievales de la Madonna. Tras el estallido de la Guerra Mundial, los rusos tuvieron que abandonar Alemania en el plazo de 48 horas. Para Jablinski y sus familiares, este hecho constituyó un golpe terrible. Se vieron forzados a dejar su casa, su taller, sus cuadros, sus amigos y costumbres, para recalar con las cosas que pudieron llevar consigo en el pueblecito de Saint-Paul, junto al lago de Ginebra. En el año de exilio de Suiza, Jablinski, en el 1914, marca el inicio de lo que será la principal aportación de este pintor, la seriación, la repetición exacta de formas que hoy no son ya tan familiares. Fue Jablinski el primer artista del siglo XX que usó la imagen repetitiva en el sentido en el que se emplearía más tarde pintores como Nolan o como Warhol. Como hemos comentado, a partir del 14, con sus variaciones, la línea vuelve a emitirse, siendo ahora solo juegos de manchas de colores, a veces en un orden aleatorio, a veces constituyendo formas definidas. Hay algunos paisajes, y a partir ya del 17 al 20, Jablinski realiza lo que serían sus obras más conocidas, las cabezas místicas, los rostros del Salvador, rasgos que predominan en la línea del color con algunas pinceladas
En ellas van a mezclar elementos fubistas, expresionistas y de la tradición y espiritualidad del arte de su París natal. La primera serán rostros femeninos y después van a ser rostros asexuados, ni femeninos ni masculinos. Jabloński en estas obras crea su propia versión del icono moderno y en 1918 el pintor se traslada a su familia a Ascona y sigue pintando variaciones, cabezas místicas, rostros de santo. Crea la primera cabeza constructivista. Los abiertos y enormes ojos de sus obras anteriores se cierran ahora, cubiertos por delicados párpados convertidos en trazos horizontales de color. En ellos emana una gran espiritualidad lograda tras un largo y laborioso peregrinaje interior en un proceso de depuración formal. Entendemos más que abstrayendo, deduciendo más que abstrayendo, evidenciando las estructuras intrínsecas de la realidad. El orden formal alcanzado se mantiene lo más posible con variaciones mínimas, aunque concediendo al color una gama de combinaciones y resultados espectaculares. Ya en los últimos años de la década de los 20, una severa artritis le va a imposibilitar la forma progresiva de poder pintar. Esta enfermedad lo obliga a reducir el formato de los cuadros, que a partir del 1934, cuando comienza una nueva serie de rostros limitados, ya a lo esencial, que le llamaremos las meditaciones. En el 1937, casi 700 dichos cuadros con un pincel atado a sus manos y sufriendo indeciblemente, pero con una necesidad desesperada de expresarse. Más tarde, el 15 de marzo de 1941, fallece en Wiesbaden. Bueno, vamos a ampliar un poco nuestro conocimiento y vamos a aprovechar de la exposición que se está realizando en la Fundación Mapfre para conocer un poco más este pintor ruso. Y damos las gracias en este momento a la Fundación por aprovechar estas circunstancias y tenemos a Carlos Martín, conservador jefe de artes plásticas de la Fundación Mapfre, para preguntarle quién es Jabloński y por qué se caracteriza. Jabloński es un pintor de origen ruso, aunque activo sobre todo en Alemania y en Suiza, durante la primera mitad del siglo XX. Su pintura, sobre todo, es una de las que da más pasos hacia la autonomía del arte, es decir, a todo ese momento en el que la pintura trata de desligarse del natural para ir hacia la abstracción. Por otro lado, se caracteriza mucho también por un aspecto que lo individualiza a él, y es por tratar de buscar una forma nueva de devoción y de religiosidad que sincretiza muchos credos de todo el mundo. Carlos, ¿qué podemos ver en esta exposición? La exposición se titula Jabloński, el paisaje del rostro, precisamente porque nos hemos centrado en el que fue el aspecto nuclear de su trabajo, que es el trabajo sobre la cara humana, la investigación sobre las facciones. Esto es interesante en un momento como el actual, precisamente porque ese lugar donde depositamos la identidad, que es el rostro, lo tenemos cubierto por una mascarilla. Esto no ha sido más que una casualidad, pero que de alguna forma también actualiza el discurso de Jabloński. ¿Por qué a él le interesaba el rostro? Porque trataba de buscar, por un lado, qué de común hay en todos los seres humanos, y de hecho acabó buscando un rostro que fuera definitorio de todos, que además tiene un carácter, un aspecto religioso, que es el rostro de Dios, que es lo que va buscando al final. Y por otro lado, le permitía investigar de manera plástica, no tanto tirando del retrato de la gente o tratando de buscar la definición de una persona, sino buscando esos aspectos generales. En este caso, los que tenemos aquí, veremos que son rostros muy coloridos, rostros que están cargados de expresividad, pero que no responden a ninguna persona en concreto. ¿Por qué no podemos perdernos esta exposición? En esta exposición vamos a encontrar a un artista que necesita de muy pocos motivos para indagar en la naturaleza de la pintura de su tiempo. Ver a alguien que solo a través de la naturaleza muerta, el paisaje y sobre todo el rostro humano acaba investigando e innovando hasta acercarse muchísimo a la abstracción, como vemos en estos paisajes llamados variaciones. En alguien que quiere variar y variar y variar y trabajar obsesivamente sobre el mismo motivo y cómo a partir de ahí puede llegar muy lejos. Y para terminar, vamos a hablar con Nadia Arroyo, que es la directora cultural de la Fundación Mapfre, para preguntarles la exposición, ¿qué supone en estos momentos culturalmente hablando? Hemos visto que la exposición de Jabloński que presentamos esta temporada aquí en Fundación Mapfre simboliza realmente ese apoyo de tantas instituciones porque sigue habiendo una oferta cultural muy rica, ¿no? En este caso son más de 30 propietarios que han querido mantener sus préstamos en plena tercera ola a pesar de tantas dificultades.
Bueno, y sin antes de despedirnos, deciros que os suscribáis al canal, que le deis me gusta. Y os vamos a dejar unas pantallitas para que le deis con el dedo y os lleve a varios enlaces que ampliarán conocimientos, algunos de ellos directamente desde la Fundación Mapfre y otros externamente, para que podáis ampliar conocimientos sobre este gran pintor ruso que esperamos que os guste. Venga, un saludo, hasta luego.